Supervivientes vivió ayer la gala más épica de lo que llevamos de edición, incluso una de las más probablemente de la historia del formato. Para comenzar, Jorge Javier se ponía serio nada más empezar, e incluso se negaba hasta hacer los chistecitos estos habituales a los nominados para el cierre de votaciones, porque decía que se les habían quitado todas las ganas en la reunión que había tenido previa de contenido, o sea que ya pintaba la cosa fuerte. Ya nos avanzaban que íbamos a ver unas imágenes que habían conseguido grabar un poco in extremis porque había pasado algo mientras la cámara no grababa. Entonces, bueno, fueron desarrollando los acontecimientos paso a paso en las diferentes situaciones que habían ocurrido. Entonces, nosotros vamos a seguir un poco esa dinámica y vamos a empezar con la primera parte de todo este drama, que fue la lata de frutas. Veamos que Jonan se llevó esa lata porque él cocinaba y bueno, pues la quería tener a buen recaudo para que no estuviese en el baúl, se llenase de hormigas y tal. ¿Qué pasa? Que realmente desde que han hecho esta reunificación en Playa Pelícano están más divididos que nunca y tienen un campamento por un lado, otro campamento por otro y ahí hay un constante pique entre todos los concursantes. Entonces, el equipo de Jonan se llevó la lata para cuidarla y hacer la comida, y esto de que a Diego no le pareció nada bien, y entonces, haciendo un poquito así como de dejar en el aire para que otros actúen, le dijo a Raquel que bueno, le dejó caer a Raquel que fuese a ver qué estaba pasando, porque Bosco estaba ahí, pero Bosco no hacía nada, que recordemos que Bosco y Raquel eran los líderes durante esa semana, entonces son un poco ¿no? los que tienen que organizar el cotarro. Bueno, entonces, Jonan se cabreó mucho porque mandaron a Arias como mensajera y él no se cortó ni un pelo y dijo que venga quien quiera aquí a decirme algo porque me tienen hasta el mismísimo con las tonterías. Vale. Bosco, mientras tanto, por ahí hace como que no se entera de nada, que es así un poco mueble, él incluso lo deja caer, que él está ahí a sus cosas y ya está. Bueno, también muy respetable, pero bueno. Y luego ya, siguiendo con esto, Manuel Cortés dijo que Yaiza no era buena persona, que él la había intentado respetar por ser la novia de Ginés, que es una persona a la que quiere mucho, pero que no, que estaba viendo que Yaiza desde que ha llegado ahí, que todo es súper tóxico, que no para de haber dramas e incluso que hay una dictadura montada en el que Manuel, que es uno de los que más pesca, no puede decidir de qué manera se hacen los pescados porque Yaiza quiere hacerlo de una manera porque le apetece. Entonces, a Manuel le molestó que no se pudiera hacer por una vez como él quiere el pescado y bueno, pues ahí ya se generó un poquito el drama y tal. Vale. Segunda parte de todo este dramón, que fue la tortilla, la recompensa que tuvieron con la tortilla. Tenían que subir al pirata, a la atalaya, para ahí elegir quién se llevaba el trozo más grande, más pequeño de tortilla. Entonces, por votación, acabaron diciendo que Adara fuera la que se quedase con el trozo más pequeño. Adara, muy indignada, dijo que no le parecía bien porque ella lleva mucho tiempo ahí, tiene también mucho desgaste y por mucho que ella no sea a lo mejor de las que pescan, a las que se mueven más y tal, pero eso no quiere decir que no esté hambrienta. Entonces no le parecía bien que Yaiza, que lleva menos tiempo, un mes menos en la isla, recordemos, se lleve un cacho más grande que ella únicamente porque sí. Entonces no le parecía bien, al final no se llegó a ningún consenso y lo que realmente dijo Adara fue: no me parece bien porque el físico que tiene ella, un poco lo que Adara quiso comentar fue la complexión física de Yaiza y cómo y cómo no es un palito como realmente es Adara, que es una persona que se está consumiendo muchísimo más porque pesa mucho menos de base y entonces tiene muchas menos reservas de donde sacar. Entonces, este realmente fue un comentario sin ningún tipo de maldad, fue una apreciación. Yaiza, incluso en un principio, como que se lo tomó así como a risa, empezó así a moverse, a bailar, a agarrarse los pechos y bueno, se quedó como en ese momento como que vale. Pero cuando bajaron bajo la atalaya, ya a la playa, Yaiza comenzó a decir como que el comentario le había llamado gorda y entonces esto ya fue rulando por parte de su equipo. ¿Qué pasó? Que aquí además Yaiza realizó una amenaza bastante fea a Dara diciendo, sin que estuviese ya presente,
diciendo que igual la nariz no se la operaba por cambio físico, sino que se la operaba porque se la iban a romper. Eso refiriéndose a si Adara volvía a mencionar su peso o su físico. Bueno, a la mañana siguiente se despierta Adara y están ahí cuchicheando sobre esto de que llamó gorda a Yaiza, y entonces claro, Adara se queda flipando. Raquel Arias empieza a meterse mucho por medio diciendo que eso le parece fatal, que como le llama gorda, que es una cosa que a ella le molesta mucho, todo esto del físico, tal, no sé qué. Raquel Arias, una persona que no estaba ahí arriba para saber bien qué pasó, entonces se dejó llevar únicamente por los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Que en lugar de llegar a Dara y decirle, oye Dara, ¿es esto verdad? ¿Tú la has llamado gorda? Y pedir una explicación, directamente fue, es que me parece muy mal lo que has hecho. Entonces, claro, Adara se siente atacada y se defendió. Y ya fue a por todos. Y de esto de que llega Jonan y dice, ¿qué estáis contando si en ningún momento se le ha llamado gorda? O sea, la palabra gorda no se ha dicho en ningún momento. Entonces, y dijo, Bosco, que tú has estado ahí arriba, desmiéntelo. Bosco se callaba. Diego, tú también, desmiéntelo. Diego decía que no. Entonces, claro, Jonan flipando, Adara ya se va. Jonan incluso vuelve para decir, me parece fatal que estéis haciendo esta acusación tan grave, cuando es que es mentira, y cuando está arriba y es mentira y en ningún momento se ha hecho con ese propósito. Bueno, la cosa se sigue liando y ya, esto ya después de poner las imágenes y ponerles el audio a los concursantes en la palapa, Jorge Javier pregunta, ¿quién en este momento, después de escucharlo, cree que Adara ha llamado gorda a Yaiza? Y levantan la mano Diego y Ginés. ¿Qué pasa? Que en el momento de intentar defenderse, esto, como continuamente estuvo pasando durante toda la noche, los argumentos se caían, porque no había, o sea, no hay un momento en el que se diga gorda, ni un momento en el que las palabras de Adara sean, tú estás gorda, entonces tú te mereces menos comida que yo. No es eso, es únicamente Adara diciendo, yo no tengo reserva de ningún tipo, si no como, me va a dar algo. Pero eso es una cosa que hemos visto en otros programas, recordemos. Edición anterior, cuando pasó lo mismo con Alexia Rivas, que incluso hubo que evacuarla durante un tiempo porque le sentaba mal la comida y no conseguía comer, estaba en un peso muy bajo, y entonces si no conseguía un peso decente para estar en Supervivientes, no podía continuar. Vale. Diego y Ginés sigue con lo mismo, que sí que le llamo gorda y tal, y entonces ya aquí se van viendo otras imágenes de Ginés en las que, lejos de mejorar la situación, lo que hace es lanzar un comentario machista de los suyos, que ya hemos comentado en otras ocasiones en estos vídeos, en el que dice, porque las mujeres están más protegidas que el lince ibérico, si no, me oye. Bueno, Ginés realmente ya ha dicho caretas fuera, vamos a mostrarnos cómo somos, y es que ya no hay por dónde cogerlo. Sí que hemos visto que desde que ha llegado Yaiza es totalmente otra persona, que le ha apagado toda la luz que realmente tenía y toda esa gracia que aportaba dentro ya incluso de los comentarios un poco machistas, que en un principio podrías decir, bueno, es una persona a la que hay que educar. Aquí ya es un comentario muy feo, realmente, esa... ¿Qué pasa si no está protegida? ¿Que vas y le partes la cara a Dara? Entonces, no sé, muy feo todo, es que muy feo todo. Y luego Yaiza en la palapa también, en lugar de mejorar la situación, lo que hace es continuar con sus desprecios constantes, y le va a Dara y le dice, no voy a compararme con el cuerpo de una lagartija, plana por delante, plana por detrás. Entonces es como, es que no hay aquí ya de dónde sacar, no hay nada. Vale, terminada esta parte, vamos a la última, que fue ya lo que realmente fue la gota que colmó el vaso, y eso que nos habían cebado desde un principio en el programa, que fue lo que en un principio se entró a debate de si Yaiza había llamado maricona a Ashraf. Vale, hay que decir aquí que eso, que el cámara no estaba en ese momento grabando porque había tenido que ausentarse un momento para ir a cargar las baterías, pero empezó a ir Gresca y entonces ya fue corriendo y grabó una parte, pero esta parte que se grabó no se puso hasta el final. Primero quisieron dejar a los supervivientes que explicasen. Vamos a ver un poco cómo fue todo. El fuego lo tenía que cuidar Ashraf con Raquel Arias. Entonces hay un momento en el que Ashraf se ausenta para ir al baño con Adara, vuelve
Y entonces ahí estaba Yaiza, porque estaban Yaiza, Raquel Arias, Ginés y Diego, ese grupito, estaban ahí en el fuego. Vale. Supuestamente Diego se va al tanque de lavarse los dientes. Raquel Arias como que tampoco estaba por ahí en ese momento y Ginés tampoco, parece ser que solo estaba Yaiza. Luego ya veremos. Bueno, pues según la versión de Ashraf, llegó y Yaiza le empezó a insultar, le llamó maricona, le llamó algo más. Entonces, bueno, ahí se lió. ¿Qué pasa? Que no había cámara grabándolo. Llegaron Raquel Arias y Ginés, como que separaron un poco todo, que eso sí que todos tienen más o menos igual lo que pasó. Pero claro, Ashraf, cuando vio que estaba la cámara, decía, no, o sea, di que tú lo has escuchado, que tú lo has escuchado, y todo el mundo agachaba la cabeza y decía que no había oído absolutamente nada. Vale. Hablan primero con Diego, con Arias y con Ginés. A Diego le dicen, Diego dice que él oyó follón, pero que él al final estaba lejos, a una distancia bastante lejana, como para solamente escuchar voces, no escuchar ninguna palabra en concreto. La dirección del programa lo desmiente y dice que eso está a 10 o 15 pasos, que si el cámara escuchó la palabra, Diego tendría que haberla escuchado también, pero Diego seguía con que no. Y aquí encima llega Jonan para desmentirlo todo y Jonan afirma que en un momento que estaban sin cámaras, Diego y él le pregunta, ¿realmente le ha dicho esto? Y Diego como que dice que no, que no, que no, y le dice, a ver, no hay cámaras grabando ahora, ¿realmente le ha dicho esto? Y ya Diego se lo confirma. Eso también llegó a discusión durante el momento que estaban en Palapa, y o sea, Diego lo negó, que no era así, que no era verdad y tal. Raquel Arias dice que separó a Yaiza, que cree que hubo comentarios previos, que incluso Yaiza decía que Ashraf la había escupido, que Ashraf repetía continuamente sobre la retaíla de lo que Yaiza le habría dicho y tal. Entonces, como que además, y que además Ashraf habría llegado al fuego con una actitud como muy chulesca y riéndose de Yaiza, que sería como lo que le hubiese desencadenado todo. Raquel además se quejaba de que Ashraf no para de perseguirla delante de cámaras, detrás de cámaras, para que confiese qué fue lo que escuchó. Pero bueno, todo esto mantiene en silencio. Y Ginés realmente pues tampoco aportó mucho más allá de que llegó y tal y que separó a Yaiza como hizo Raquel. Vale. Los mandan de nuevo para la palapa, hablan con Yaiza y con Ashraf. Aquí se produce un momento súper desagradable con Ashraf intentando explicarse mientras Yaiza hablaba. Que bueno, pues es verdad que estaba en su momento hablando Yaiza, sea verdad o sea mentira, igual Ashraf pues sí tendría que haber como respetado el turno, pero claro, las formas de dirigirse de Yaiza a Ashraf fueron súper desagradables, llamándolo máquina todo el rato, como haciendo como gestos, que será un víctima y tal, ¿sabes? Todo muy feo y muy fuera de lo que debería de ser todo esto. Vale, pues como no llegaban absolutamente nada y todo estaba volviéndose cada vez más desagradable, vuelven a mandar a Yaiza y Ashraf de la zona de nominación a la palapa con todos los compañeros y ahí ya ponen las imágenes en el que el cámara captó el audio en el que Yaiza le llamaba maricona a Ashraf. Según Yaiza, esto es únicamente porque ella le llamó marioneta, él no se entendió como maricona y Yaiza se define diciendo sí, sí, maricona, maricona, no sé qué, yo te lo he puesto, lo llamo, tal cual. Bueno, esto es la versión de una, versión de otra. ¿Qué pasa? Que el cámara sí que dice que escuchó esa palabra. Entonces, si es una persona ajena a todo esto y que lo ha escuchado, obviamente la organización prima a su equipo, que ni le va ni le viene quien sea el que lleve razón en esta disputa. Y además, Yaiza ya hemos visto que lleva teniendo desde que ha entrado una actitud muy violenta con muchos de sus compañeros y está produciendo que realmente haya como una intoxicación en el concurso. Entonces, la organización de supervivientes decidió expulsarla disciplinariamente, una actitud muy aplaudida por todo el mundo, aplaudida por las redes, aplaudida en plató por absolutamente todos los defensores que había allí. Es más, hasta el propio defensor de Yaiza decía que era indefendible lo que estaba viendo de su amiga. Esto ya lo deja todo como muy claro, no hay nada que hacer. Y bueno, pues ella se va muy enfadada, le da únicamente un beso así por encima a Ginés,
Ginés se queda como si se hubiese ido, como decían, su tía del pueblo. Todo ahí como sin más, dice no se despide nadie. Y bueno, ya intentaron desde la organización mejorar ese ambiente que había, porque es cierto que se había enrarecido todo muchísimo con este juicio que habían montado. Y bueno, pues hicieron la prueba de líder en la que ganaron Ginés y Adara. Y entonces, bueno, tenían la inmunidad. El equipo, o sea, todos los compañeros votaron para nominar a Ashraf y a Jonan. Y entonces Ginés le dio la nominación directa a Alma Bollo, porque Alma fue una de las personas más críticas con Yaiza, con todos los compañeros, porque decía que aquí había que ser directos y ser claros y que realmente todos estaban callándose y que si tú tienes claro que no lo ha dicho, lo dices. Pero no estás que si bajo la cabeza, que si me callo, que si yo no voy a hablar, que si le doy vueltas al tema. Por aquí realmente lo que demostraron fue que todos sabían lo que había pasado, porque es que incluso las imágenes de la cámara veían como en el momento del insulto de Yaiza a Ashraf estaban ahí Ginés y Arias, que decían que no se habían enterado de nada y ahí estaban plantados escuchando todo. Y es más, incluso Ginés le dice a Yaiza, cállate que está la cámara aquí ahora. Entonces, obviamente, ahí algo había pasado, todos lo sabían, pero se habían querido proteger unos a otros, lo que al final demuestra muy poca solidaridad con tu compañero, por mucho que tú quieras arropar a tu amigo, pero al final estás arropando a la persona violenta del programa que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, por esta defensa de Alma, recordemos que Alma y Ashraf están súper enfrentados, pero aún así ella fue muy justa y dijo que las cosas eran como eran y que no había más. Por eso se llevó la nominación directa y Adara nominó a Diego, que al final es la persona con la que menos feeling tiene y peor se lleva. Entonces, bueno, esto nos deja, es verdad, que ya una nominación muy complicada. Hasta estas semanas atrás, más o menos podíamos saber como quién se tenía que ir y tal. Realmente a mí aquí, de todo este grupo, la persona que más me sobra es Raquel Arias. Y más, incluso al principio como que me gustaba más a nivel de superviviente, pero es verdad que después de todo lo que ha hecho en esto, ha bajado muchos puntos. Y de estos cuatro, yo sí que creo que Alma y Jonan se lo merecen mucho, tanto por el nivel de persona como de concursante que están demostrando. Y la cosa sería como entre Ashraf y Diego, pero creo que sería justo Diego echarlo por eso, por la manera en la que todos se han protegido y han mentido. Entonces, bueno, pues esto fue todo lo que pasó. No ha habido otro expulsado porque la organización decidió que ya haber expulsado a alguien disciplinariamente, que anulaba esa nominación, anulaba esa expulsión. Entonces no habrá una expulsión el domingo ni nada, seguimos con los dos olvidados ahí. Y bueno, pues a ver cómo evoluciona ahora todo en la isla, ya que se ha ido la persona que era quien más intoxicaba a todos y quien más gresca generaba. Así que a ver si cambia un poco el rollo y vemos algo más disfrutable del concurso. Y bueno, pues nada, todo lo que pase os lo contaremos aquí en Fórmula TV.